Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este capítulo. Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, Hablemos de, en su segunda temporada. ¿Qué resistencia ha estado teniendo este proyecto? Sí, ya dos temporadas. Ya dos temporadas y ya por estas fechas estamos cumpliendo un año. De Sí, hecho, porque ves que el primer programa fue de Dune. fue de Dune. Ajá, Sí. fue en marzo. Sí. Fue en marzo. Y el día de hoy estamos reunidos aquí para hablar de una película de culto, una de las películas, yo diría, más famosas y más reconocidas de la década de los 90. Una película que consagró todavía aún más las carreras de los actores protagonistas y pues que encumbró también al director que se encargó de llevar a la gran pantalla esta historia. El día de hoy, y bueno, también hay que destacar que es una de las principales inspiraciones de una película bastante actual como lo fue The Batman. Sí. Sí. El día de hoy vamos a hablar de Seven. Now, who's in the bar? You know, this isn't gonna have a happy end. Bueno, antes de empezar ya directamente a hablar de la película y dar nuestras opiniones, voy a dar un poquito la ficha técnica. Es una película del año 1995, que qué curioso porque se parece a una película más moderna. Sí, de hecho es lo que también me sacó de onda cuando estaba investigando. Sí, está cumpliendo 30 años y Morgan Freeman se ve igual. Sí. O sea, creo que es un hombre que nació viejito. Y está protagonizada, como ya lo habíamos mencionado, por Morgan Freeman y Brad Pitt. También Brad Pitt bastante chavo en aquel entonces. Y a su vez también tiene como antagónico a Kevin Spacey. Kevin Spacey, que es un personaje bastante importante, es como decíamos el antagónico de esta historia. Y a pesar de eso, su nombre no aparece en los créditos al principio de la película, no aparece en el póster y prácticamente se le da crédito ya hasta el final. Yo creo que tú vas a mencionar en unos momentos el motivo. Sí. Y también es una película dirigida por David Fincher, que 4 años después volvería a ser mancuerna con Brad Pitt para dirigir El Club de la Pelea. El Club de la Pelea yo creo que también es una película de la que próximamente vamos a hablar aquí. Cuando tengamos otra cosa de la cabeza. Sí, cuando no haya salido nada interesante en cines, como es en este momento. Pero sí es una película también bastante de culto, bastante que se ha ido apreciando conforme han pasado los años, que fue un fracaso en taquilla, pero que con las ventas en DVD y con el boca a boca que se fue dando posteriormente, pues sí es una película que encumbró todavía más a David Fincher. David Fincher más adelante dirigiría, por ejemplo, Zodiaco. O sea, se ve que le gustan mucho aquí los dramas detectivescos y policíacos. Y también dirigió La Red Social, película por la que fue nominada al Oscar. Pero cuéntame, ¿qué te pareció la película? Me decías que ya la habías visto antes, no sabía ese dato, pero cuéntame qué se sintió revisitar la película tiempo después, tal vez ya con una mirada más madura. Una mirada no tanto más madura, sino una mirada más analítica, ya que no es lo mismo pues ver una película para pasar tu rato a ver cuando hacemos un visionado o revisionado de un proyecto pues para hablar de él en este su programa. Sí. Pues yo vi la película cuando tenía como 17, 18 años, o sea, ya llovió desde entonces. Poquito. Sí, poquito tiempo. Y yo la recuerdo, y yo pues, la primera vez que la vi, te seré honesto, no la acabé de ver. Porque la consideré, y sí, es algo que ya viéndola de otra vez, como lo dije con una mirada tal vez un poco más madura, me di cuenta que la película al principio es un poco pesada. Sí, el principio es lento. De hecho, los primeros 20 minutos son bien lentos. Sí. Como lo comenté, Seven como tal es una película pesada, pero que no es aburrida, al contrario, es una película brillante con el montaje de una historia que básicamente se convierte en una catarsis, un descenso literal, pues tanto dentro de los personajes, de los protagonistas, Somerset y Mills, como de la misma, vemos básicamente lo peor de la condición humana en esta película, tanto en los asesinatos que pone John Doe, que hace John Doe, tanto como en comentarios que van soltando los protagonistas, en especial Somerset. Que ahorita la relación de Somerset y Mills es algo que quiero indagar más adelante, pero básicamente digo, es una vistazo a la miseria humana, tanto en la parte del detective Somerset como este detalle de que la bondad suele ser castigada en un mundo malo, como puede llegar a ser
la historia, bueno, el final del detective Mills. Sí, sí, sí. De hecho, sí me llama mucho la atención. Igual, si quieres, profundicemos en eso de una vez. La ambivalencia de ambos de ambos personajes. Mientras que tenemos un poquito, pues, ya como el de tal vez derrotismo de Somerset, del personaje de Morgan Freeman, de decir, pues, el mundo, pues, está de la fregada y lo más que podemos hacer en esto, pues, es sobrevivir y a través de su propia indiferencia, es ahí como que donde encontró la forma él de salir adelante, Sí. de hacer que estos problemas a los que se enfrentaba a diario no lo derrumbaran, simplemente decir, pues sí, ni modo, Sí, pasa. Sí. Mientras que Miel sí, pues es un personaje mucho más ¿cómo se dice? Como más positivo, más de querer, de estoy chavo y vamos a cambiar el mundo, y bastante bondadoso, pero sí, como lo mencionas, es una bondad que se ve castigada al final de la película, y yo creo que nos deja con un sabor bastante amargo lo que pasa con Mills. Yo creo que es un personaje demasiado bueno para este mundo. Sí, como el Superman de este mundo no te deja ser bueno. Sí, como ándale. No, y de hecho, como lo comentas, pues de esta relación entre Mills y Somerset, pues es una relación estereotípica de los de filmes detectives. Del policía bueno y del policía malo. Del policíaco. Pero también, no sé si estés de acuerdo con lo que voy a decir, pero noto cierta semejanza con la relación de Dante y Virgilio en la Divina Comedia. Debido a que siento que pues, la Divina Comedia, fuera de ser este axioma para esta guía axiomática para el John Doe, pues sí se ve reflejada incluso en la propia historia. Por ejemplo, vemos a este joven que recién llegado a una ciudad que desde un principio se te pinta como un infierno. Donde, ¿mencionan el nombre de la ciudad alguna vez? No, de hecho en varios lados investigué y muchos dicen que es Nueva York, pero en ningún momento se menciona dónde está. Sí, yo desde un vez que casi siempre lo que piensas, ¿no? Nueva York, pero más que nada por sus afueras, no puede ser Nueva York. No, de hecho la película fue filmada tanto en San Francisco como en Los Ángeles. Sí, también está muy San Francisco, pero te digo, por los afueras, no, pues no es Nueva York. Pero sí, realmente nunca se menciona el nombre, ¿verdad? No. Curioso, es gótica. Sí, es gótica. Sí, de hecho, es esta narrativa del joven que llega a esta ciudad que desde un principio se pite con el infierno y se topa de buenas a primeras, pues básicamente con un guía que lleva ahí mucho tiempo y que básicamente es encomendado por alguien más para estarlo guiando, como es Somerset. Sí. Voy yo. Sí, ¿qué te pareció la película? La película, la verdad, es la primera vez que la veo. Bueno, no sé si es la primera vez, porque sí, al estarla viendo había cosas que recordaba. Pues esa película yo me acuerdo mucho que la pasaba en TNT. Muy probablemente la llegué a ver en TNT. Sí, en TNT, porque en Fox, tal vez en Fox, pero no en Fox no, porque la película es de Warner. Sí, muy probablemente la llegué a ver en TNT. Y sí, tenía como que recuerdos de mientras la estaba volviendo a ver, que sí había cosas que decía, ok, esto medio me acuerdo. Por ejemplo, me acordaba de la escena en la que ya una vez que descubren la identidad del asesino, cuando están cateando la casa de John Doe, esta parte en la que está Brad Pitt, el agente Mills, con su lámpara y encuentra las fotos de todos los crímenes que ha cometido nuestro antagonista. Esa escena la recordaba, pero realmente no recordaba haberla visto completa la película. Como tú lo mencionas, comienza lento, tal vez es algo que puede alejar a algunas personas esta primera parte. Tú fuiste benevolente con la película, dijiste que eran los primeros 20 minutos, yo diría que es incluso la primera media hora, pero pues a final de cuentas esta primera media hora sirve para ponerte en situación. Yo creo que la parte en la que la esposa de Mills invita a Somerset a comer a la casa, yo creo que es ahí donde la película empieza a subir. De hecho. Y la película es un increciendo. Vamos desde algo lento, desde un caso que pareciera ser uno de los miles de casos que ocurren en esta ciudad y que pues prácticamente se viera archivando, hasta el enfrentamiento contra lo que sería una mente criminal maestra y un asesino serial que sabe realmente lo que está haciendo, lo hace de forma consciente y lo hace de una manera en la que
para él de alguna forma está como predicando, es lo que mencionan, que para él esto no son crímenes que por los que se debería ser castigado, sino al contrario, le está haciendo un favor a la humanidad. Al predicar, al dar su visión retorcida de la justicia y de estos valores cristianos. Y aparte de eso, pues estás deshaciendo de gente que él considera indeseable para la sociedad, porque pues sus víctimas son una prostituta, son un abogado que defiende un abogado sin escrúpulos que defiende a asesinos y narcotraficantes, a una persona con obesidad, que pobrecito, creo que es el creo que es el que menos sí, y a una modelo que él consideraba que era bella por fuera pero increíblemente fea por dentro, y que no podía vivir con su fealdad interior. No, y pues de hecho a mí me gustó la parte donde la encuentran porque ves que de un lado tiene el teléfono de las pastillas, dando a entender que pues tenía las dos opciones de llamar a una ambulancia o matarse. Sí, o matarse pues después de que él le había desfigurado la cara. Pero sí, a final de cuentas son crímenes completamente horripilantes que a los ojos de cualquier persona pues sí deberían ser motivo de castigo. No, y el de la prostituta pues ves que como tal pasa pero no te lo muestran. Pero cuando enseñaron la cosa de que ella mandó a hacer para eso, no, yo realmente no te miento, le tuve que poner pausa porque dije Sí, te digo, son crímenes bastante crueles, y yo creo que lo que más podría llamar la atención es la crueldad con la que son cometidas estas muertes, estos asesinatos, pero que a su vez a él le sirven como pues una forma de publicidad, ¿no? Creo que él lo menciona, bueno, no lo menciona él, lo menciona ya su abogado, sino que pues a la prensa va a estar encantada con esto, ¿no? Y la prensa todavía va a estar más encantada aún si descubren que a la policía no le interesaba tanto rescatar los cuerpos que faltaban. Porque era como que esta parte de este trato que les ofrecía John Doe a la policía de la ciudad para reducir su condena. También otra cosa que destaco es el increíble parecido que tiene y la increíble inspiración que sí se resulta ser, como lo mencionaba en un principio, para la película de Batman de Matt Reeves. No, incluso se nota mucho la semilla que dejó para otras películas de thriller policíaco para más adelante, incluso para Saw. Para el juego del miedo. Sí, pero bueno, yo diría que ahí también un poquito tiene una predecesora que es El silencio de los inocentes. También comparten cierta similitud con esta figura del asesino y esta persecución, solo que pues no se los come. Bueno, no, en El silencio de los inocentes a quien persiguen no es a Hannibal. No, es ¿cómo? Bill, no. Bill algo. No me acuerdo. Buffalo Bill. Buffalo Bill, ándale, sí. Y sí, yo creo que es una película que sembró la semilla para películas que vendrían posteriormente. Te digo, la clara inspiración que es para The Batman, no solamente en la historia, sino también en la misma fotografía de la película. Claro que The Batman pues es mucho más moderna, pues, tiene al Batman ahí, o sea, sí es más llamativa en ese aspecto. Y dura una hora más. Y dura una hora más y es más llamativa en ese aspecto, tiene un ritmo también lento, pero sí más ajustado a los estándares de la generación TikTok actual. Pero sí es indudable el gran legado que ha dejado esta película y es algo que creo que se le tiene que reconocer, ¿no? Como te decía, una de mis intenciones al hacer este programa en el que hablamos de películas y de series es también hablar de esas películas que tal vez han sido como un poquito relegadas, que Seven no ha sido tan relegada, pero sí siento que tiene menos popularidad, por ejemplo, que El Club de la Pelea. Y pues está muy buena. De hecho sí, yo la acabé de ver y dije, ok, sí la pongo ya de entre mis películas favoritas. Y ya yéndonos un poquito con el final, final que tiene ni siquiera el agente Mieles como tal, sino el final que tiene su esposa, protagonizada por Whitney Paltrow, que yo no me había dado cuenta que era ella hasta que vi los créditos. Yo tampoco, de hecho, ves que en los créditos iniciales sale. Me dije, pues a ver a qué va a salir. La muerte que tiene Tracy Mills, que también es otra cosa que no se nos muestra. Que eso sí, la película yo creo que
ya ustedes dirán o tú me dirás si hace bien o hace mal, que se censura a sí misma. O sea, es grotesca, pero no es no es esta grotesquicidad gratuita de películas ya pues más del género gore, como sería Hostal, como sería el propio Saw que habías mencionado. Sí, como que se mide en lo que te muestra. Como tú lo decías, no muestran el cadáver de la prostituta, no muestran la cabeza de Tracy en esta caja del repartidor, pero aún así se da a entender que está ahí. Sí, como tú lo decías, la muerte el cadáver de esta chica no se muestra, pero sí te muestran la forma en la que fue perpetrado el crimen. De igual forma aquí, no te muestran la cabeza, no te muestran qué contiene la caja, pero te lo cuento. Pero con los diálogos de John Dee se entiende. Sí. Y no sé si sea cosa mía de actualmente de que ya sabemos la clase de monstruo que era Kevin Spacey en la vida real. Que como de hecho tengo ahí un dato curioso. Que este tipo de personajes que fue interpretando Kevin Spacey a lo largo de su carrera, John Dee, más recientemente pues su personaje en House of Cards, como que sí se la crees, gran actor Kevin Spacey, yo siempre lo he dicho, independientemente de las cosas que haya hecho por las que debe ser castigado, eso no le quita el gran actor que es. Y se nota aquí, se nota que es un actor bastante preparado, bastante bueno, que pues por desgracia ya no lo veremos muy seguido, ¿verdad? Pero bueno, hay que quedarnos con ese tipo de interpretaciones que nos dio. Sí, que es un debate que a mí siempre me ha costado mucho trabajo. Yo creo que igual aquí podríamos ahondar un poquito. ¿Crees tú que hay que separar al arte del artista? Es que es algo pues sí bien controversial, porque quieras o no, conforme consumes por ejemplo el arte de una persona, por ejemplo de un músico, que pues ya vimos que hay muchos músicos como muy cuestionables. Bueno, es que el músico, ¿sí? El ambiente musical en general sí es bastante dañino. Sí, digo, a final de cuentas pues no puedes consumir algo sin de alguna u otra manera apoyar, digamos, económicamente ya sea a él o a las personas de su círculo. Y también no puedes yo antes siempre era partidario de decir que deberías separar el arte del artista, porque a final de cuentas las obras no tienen la culpa del monstruo que las creó, pero a final de cuentas pues no puedes dejar de pensar que la persona que escribió, compuso, dirigió algo que te gusta, pues a final de cuentas quién sabe qué cosas no pudo estar haciendo en el inter de esas creaciones, o qué cosas no pudo haber estado pensando. Sí, es algo que pues, se vuelve un poco pesado a la larga. Te lo pregunto pensando pues, en este caso de Kevin Spacey, de su trabajo que hizo en esta película, pero también, por ejemplo, últimamente me ha pasado con Neil Gaiman. Neil Gaiman, de eso es algo que no lo voy a negar nunca y no lo voy a pesar de lo que se ha descubierto actualmente. Bueno, está en proceso de declararse estas acusaciones que hay en su contra. Yo decía que era el autor inglés vivo más importante de los últimos 50 años y lo sigo sosteniendo. De Sandman, el cómic que él hizo, me parece la más grande historia que yo he tenido el gusto de leer, la más grande historia en general, hablando de cine, hablando de cómics, hablando de libros, sí es la más grande historia que yo he tenido el gusto de leer. Pero después de lo que ha pasado, de las acusaciones que han surgido y de que muchas de estas acusaciones incluso se relacionan con el contenido mismo de la obra, es como que, híjole, ya no lo puedes ver de la misma manera. Yo igual era partidario de que hay que hacer una separación, ¿no? Entre el arte y el artista. Sobre todo si el artista ya se murió. Porque pues, te ves las cosas horribles que se cuentan, por ejemplo, de Lovecraft o del racismo de Tolkien, pero ya están muertos, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Pero en el caso de gente viva como Kevin Spacey, como Neil Gaiman, sí es más complicado. Y te digo, sobre todo lo noté aquí en la actuación de Kevin Spacey, de esta mente maquiavélica que dices, híjole, pues a lo mejor ni estaba actuando, ¿no? Pero sí es un tema bastante complejo. Bastante complejo, que creo que incluso se presta para una conversación pues bastante amplia. ¿Vamos con datos curiosos? Sí, datos curiosos, porque son traídos el día de hoy.
Datos curiosos de Willy el día de hoy son traídos a usted por Editores Mexicanos Unidos, Sí. con su edición económica de la Divina Comedia. ¿No es esta? No. Pero Sé que te da folio. Hoy, para hacer honor a la película, traje 7 datos curiosos. Como sabemos, esta es la segunda película de David Fincher, ya que la primera fue Alien 3. ujú. Y pues él, como sabemos, venía de dirigir, más que nada, pues videos musicales a Michael Jackson, a Madonna. Y básicamente después de dirigir Alien 3, él afirmó que nunca volvería a dirigir una película debido a que se le hacía un proceso sumamente largo y miserable. Y que prefería, cito, tener cáncer en el colon antes de volver a dirigir una película. Pero al momento de que le presentaron el guión de Seven fue básicamente lo que lo hizo regresar al cine. Curioso que esto que mencionas, que comenzó dirigiendo videos musicales, porque sí empiezan luego muchos directores, sí. pues Spike Lee, por ejemplo. Sí. Pero entonces él había dicho que ya no quería No, dirigir. después de, digo, le he dicho que era un proceso sumamente lento y miserable. Sí. Una película. Te entiendo, David Fincher. Pero que básicamente después de leer el guión de Seven, dijo que por esto sí vale la pena regresar. El segundo dato curioso son los posibles actores para Somerset y para Mills, debido a que para Somerset se había pensado en actores como Al Pacino para el papel, Igual hubiera estado interesante. como Al Pacino. Ajá, Al Pacino. o Sylvester Stallone. No, él no. Y para Mills se había pensado en actores como como Nicolas Cage. Bueno, estaba chavo. Sí, Estaba chavo en aquel entonces. Que igual Brad Pitt estaba chavo. Dato curioso, Brad Pitt tenía en ese entonces la edad que yo tengo ahora. Así que- Y por ejemplo, para una actriz, para un personaje que siempre se había pensado en la actriz desde un principio, desde que básicamente David Fincher tomó la rienda del proyecto, fue para Tracy Mills, debido a que se había pensado en Gwyneth Paltrow para el papel, pero al principio ella, tras leer el guión, había dicho que no. sí. Pero luego Brad Pitt la convenció, debido a que, pues, que ves lo que se en esas épocas que tenían ahí una relación ellos dos. Básicamente él se encargó de convencerla. Sí, cierto. Igual un poquito el Tracy Mills, el personaje, como que siento que eso es lo más flojito de la historia. Ujú. Me recuerda, no sé, tal vez tú me dirás si lo estás de acuerdo conmigo o estoy equivocado, pero sí siento que es un personaje que ya para estándares modernos y como que ya no está tan chido. No, de hecho fue un personaje que básicamente escribió para morirse. Ajá, un personaje y se nota desde un principio. Bueno, no diré que ya sabía que iba a pasar, pero sí es un personaje como que es como que este estereotipo de la esposa abnegada, Sí, sí. que ya no está tan chido, pero Hace 30 años sí. El siguiente dato curioso tiene que ver con Kevin Spacey, debido a que él cuenta en una ocasión que después de estrenar la película, él iba conduciendo por Los Ángeles y lo detuvo una patrulla tras o exceder la velocidad límite del lugar, que los policías al momento de verlo lo dejaron ir. Ya después se comenzó a decir que lo habían dejado ir porque les dio miedo ver a Kevin Spacey por su papel de John Doe. sí, a mí también me daría miedo si me lo encontrara. El siguiente dato curioso es que la película fue presentada a muchos directores para pues que se encargaran de dirigirla, pero el que más me llamó la atención, y estoy seguro que a todos, es Guillermo del Toro, que le habían presentado el proyecto para dirigirlo, pero él lo había rechazado debido a que no le gustaba el tono que tenía la película, ese tono oscuro y pues sí, violento. Bueno, es que no sé, habrá que investigar más si es verdad este dato. Sí, yo investigué Porque- y en varios lugares dicen que sí. Por ejemplo, porque pues prácticamente en aquel entonces Guillermo del Toro seguía siendo un desconocido. Ujú. Lo que me hace pensar que tal vez este proyecto en su momento no se esperaba que tuviera la escala que tuvo. De hecho, Porque antes bueno, en el 95 Guillermo del Toro solamente había dirigido Cronos. ujú. Y sí, ya estaba en Estados Unidos, Sí. porque él prácticamente terminando de dirigir Cronos se fue Vamos. para allá. Pero sí, no sé, como que Ajá. puede ser. Ajá. Que de hecho lo del presupuesto, que no es un dato curioso, pero iba a ser dato curioso, pero encontré luego otros, pero lo menciono. Que mencionas del presupuesto, al principio el presupuesto era sumamente modesto, pero después de que David Fincher le presentó a los ejecutivos las primeras grabaciones y básicamente el primer corte,
los decidieron soltar más dinero. Ellos, si te das cuenta, por eso al final ya hay mucho patrulla, mucho helicóptero. Sí, al principio no. Ajá, porque al final les soltaron ya más presupuesto. Ajá, y al final ya, así como, exacto, como que sí contrasta mucho incluso en extras. Ajá, sí. Date cuenta en las primeras escenas en No hay la casi comisaría, casi no hay extras. Y ya la escena en la que entra John Doe cuando se entrega, ya hay un montón de gente. Sí, es porque les soltaron más presupuesto. Ajá. El quinto dato es que la película, pues todos conocemos el final que trae, que ya lo platicamos, pero se cuenta que los primeros borradores del guión había 20 finales diferentes, de los cuales se eligió de la muerte de esta Tracy, por petición tanto de Fincher como de Brad Pitt como de Morgan Freeman, debido a que los tres se negaron a trabajar en el proyecto. Sí, ese final no era el definitivo. No me sorprende que los tres sean hombres. No. Un poquito con eso. Se supone que hay un final alternativo de la película que incluso se llegó a grabar, que es un final en el que Mills muere. O sea, no sé si sí se grabó. Y si incluso sí está circulando, habría que buscar, pero eso de que la película tuvo varios finales, sí es algo que... Sí, que siempre ha sonado. Que siempre ha sonado. El sexto dato curioso es que los diarios de John Doe, pues a pesar de lo que pueda parecerse, que sean mera utilería, ¿cuántos eran? 2000 diarios. Los 2000 diarios y las 250 páginas fueron escritas todas a mano. ¿Pero y quién las escribió? ¿Quién sabe? Pero se tomaron más de 2 meses en la creación de estos props, y en total los 2.500 diarios costaron $15,000. Sí, se nota. Pero bueno, algo que sí me llamó la atención es que todos son de la misma marca. Sí. La misma marca y el mismo tipo de encuadernado, de esta cubierta negra. Sí, está muy popular en los años 90 y principios de los 2000. Sí. La siguiente dato curioso es que la película como tal cuenta con 19 errores de continuidad en toda la película, que pues para hacer una película de una duración de 2 horas pues son pocos. Sí, son muy pocos. Son muy pocos. Sí, porque es algo que siempre me ha llamado la atención. Los errores de continuidad siempre va a haber. Es algo que incluso cuando estás estudiando se te menciona de... Sí, lo ideal es que no haya, tienes que cuidar que no existan errores de continuidad, pero al final de cuentas no tienen que convertirse en una obsesión. Como te decía, la mayoría de la gente ni siquiera los va a notar. No los va a notar, y yo creo que lo más importante sí es cuidar mucho más otras cosas, que una escena esté bien hecha, que sea emocionante, que se entienda, y si logras ese tipo de cosas, pues un error de continuidad va a ser lo menos importante. Y esos fueron los datos curiosos de Willy, que fueron traídos a ustedes gracias a Editores Mexicanos Unidos. Pero sí, gran película. Gran película. Sí, aunque algo que quería mencionar hace rato pero se me olvidó, fue que la película pues sí es muy celebrada por esta historia que tiene. Pero yo viendo la historia y pues viendo los comentarios de gente en diferentes páginas, me di cuenta de muchos lagunas y errores. No errores, sino como vacíos que tiene la historia. Sí, demasiados. Incluso yo creo que esto es herencia de que, como lo mencionabas en los datos curiosos traídos a ustedes por Editores Mexicanos Unidos, la película tenía muchos finales. Sí. O sea, tú sabes, como escritor, afamado escritor, sí. Y es algo que yo también he notado, para escribir una historia y que tenga congruencia, prácticamente antes de sentarte incluso a escribir tienes que ya tener claro un final. Sí. Si escribes una historia con múltiples finales, pues a final de cuentas la historia no va a desembocar en un único final y que todo te lleve a, sino que todo lo que vas construyendo a través de esta historia, va a haber partes que no van a cuadrar porque tienes que pensar tal cosa para este final, tal cosa para otro final, y que al final de cuentas pues sí te van a dejar con bastantes hoyos en la trama. Sí, pero sí tiene varios y algunos sumamente pues, sí, cuestionables. Por ejemplo, ves que menciona John Doe que envidiaba a Mills. ¿Cómo conocía a Mills? Ajá, exacto. Sí, tenía 7 días que había llegado a la ciudad. Ajá, no tenía forma de conocer a Mills.
incluso bueno, le menciona que supo la identidad de su esposa, bueno, dónde vivía su esposa y todo, porque Y le compró información a la policía, ¿no? compró información a alguien que trabajaba ahí en la comisaría, pero pues para comprar la información desde un principio tienes que saber de quién vas a comprar la información. Ajá. Sí, sí, son errores que yo creo que incluso cualquier película de este estilo, policíaca, de detectives, va a tener. Sí, sí, sí. Es algo que incluso es inevitable y que incluso pues a los más grandes escritores los ocurre. Pero a veces sí hay que hacer de la vista gorda. Sí. En pos de... Pues es lo que pasa incluso mucho con el cine de fantasía. Tienes que... ¿Cómo se llama cancelar tu sentido de la verosimilitud en favor de pasar un buen rato, ¿no? Sí. De entretenerte con una película, de encontrar realmente qué es lo que te quería transmitir el autor, el guionista a través de esta historia, y no solamente estar fijando en ese tipo de cosas. Sí, porque te das cuenta, como dices, es muy común en las obras de ficción. Muy común. A mí me lo han dicho muchas veces. Es que esto que hizo este personaje no tiene sentido, sí, pero pues ve la película. Ve la película, déjate llevar. A final de cuentas, este tipo de cosas, si la película está bien hecha, está bien logrado, todo lo demás, pues yo creo que pueden pasar a segundo término, como aquí. Es una película indudablemente de culto, con unos valores en su realización altísimos, que ya quisieran muchos otros directores, muchas otras películas tener este mismo nivel. También de actuación, destaco la actuación de Brad Pitt, que Brad Pitt yo a mucho tiempo lo considero no muy buen actor, pero sí es un gran actor. No, sí, aquí sí. Y aquí se luce. Yo creo que él junto con Kevin Spacey son quienes más brillan. Morgan Freeman actúa como Morgan Freeman en todas sus películas. Bien podría ser ¿cómo se llama su personaje en Batman? El Teniente Gordon. O sea, bien podría ser Somerset o el Teniente Gordon, y es el mismo personaje. También un poquito en parte a este estoicismo que demuestra el personaje durante toda la historia. Eso no le da un rango actoral tan amplio como lo puede tener el personaje que interpreta a Brad Pitt, que ese es un personaje que vive sus emociones intensamente y a flor de piel, o John Day, que sí refleja esta mentalidad retorcida. Opinión y calificación. A mí me gustó mucho la película excepto el final. ¿Por qué? Porque siento que el final rompe mucho todo el trabajo mejor dicho, todo el modelo que había hecho John Doe. Porque al final de cuentas él su meta era castigar a quien representara los pecados. Pero si nos seguimos esa línea, Mills no recibe castigo, no recibe la muerte, que era el castigo que todos los pecadores para él merecían. Pero él sí recibe el castigo porque él también al final se considera pecador. Sí, de envidioso. Pero yo cuando vi que spoiler, que pues Mills había disparado a John Doe, dije, ahorita se va a matar él. No, sí, ¿no? Yo también pensaba, y ahí yo hubiera decir, es que si te das cuenta, otra cosa. Son 7 muertes. Sí. Ya estaban las 7 muertes. O sea, Mills no podía morir porque ya estaban los 7 muertos. Sí. O sea, para que toda la historia guardara este mensaje y esta relación con los 7 pecados, tenían que ser 7 muertes. Ya no te podías pasar por una. Sí, pero sí, el final sí es... esto es lo único que me chirría un poco al momento de la película. Pero como dices, es una película con valores de producción muy, muy altos. Muy recomendable. Pues siento que de esas películas que pues tienes que ver por lo menos una vez en tu vida, Seven. Sí. Porque no solo es el germen del cine policíaco moderno, como lo dices por ejemplo con The Batman, sino que pues es una película, como lo dices, de culto y muy muy buena. Sí, mi calificación es 8.5. 8.5, muy bien. Ok. Yo en mi opinión, sí es que a final de cuentas existen películas que tal vez en su momento no fueron muy famosas, o incluso más adelante, como lo decíamos, se vuelven de este cine de culto, pero que en el mainstream no son muy conocidas, y que sin embargo se convierten en una inspiración
para futuros autores, Sí. para futuros directores. David Fincher en ese caso ya lo logró 2 veces con El Club de la Pelea y con Seven. Como lo decíamos, Seven es la inspiración para mucho del cine policíaco que vino después, incluso del Batman de Matt Reeves. Es indudable e innegable la inspiración que existe en esta película. Sí, es una película que obviamente tienes que ver por lo menos una vez en tu vida. Y es una película que, a pesar de que empieza lento, como al final pues sí mantiene un buen ritmo, no al final, sino ya después como de los 30 minutos y la película ya no para. Y también yo creo que eso se debe un poquito a la duración medida que tiene la película, que dura 2 horas. Me parece una muy buena cantidad de minutos para explorar esta historia, porque si te ibas más 2 horas y media, 3 horas, como que la historia tal vez hubiera tenido como que ciertos tropiezos, ciertos lugares en los que descansar para que rindieran las 2 horas y media, y sin embargo al reducir todo a solo 2 horas, pues la película tiene un excelente ritmo, ya después de sus 30 minutos. Yo igual le doy un 8.5, creo que es una película increíblemente recomendable, una película que no nos va a traer ninguna vista esta vez. No. Pues, ¿qué películas entrevistas? Emilia Pérez. Sí. Emilia Pérez, ya vamos a hacer el podcast de Emilia Pérez. Sí. Así que totalmente recomendable, y eso es todo por nuestra Espera, parte. antes. Ajá, algo que quieras. Pues como dijimos, David Fincher pues dirigió Seven. Pero ¿sabes qué otra cosa de asesinos seriales tiene David Fincher? ¿Qué? La serie Mindhunter en Netflix, que es una serie que a mí me gusta mucho, que tristemente fue cancelada antes de tiempo, porque obviamente es Netflix. Sí. Pero pues David Fincher siempre ha demostrado interés en volver al proyecto, con tal de que pues Netflix lo hable. Así que siento que si hay más gente viendo Mindhunter, pues tal vez Netflix apiade y la vuelva a reactivar, que no lo creo. No hace creo. eso, pero- Netflix una vez que cancela algo no hay vuelta atrás. También cancelaron Sandman. Bueno, pero por cuestiones. por otras cosas, pero sí es muy triste lo Sí. que pasa a veces con series, y que es algo que estaba viendo hace poco, que prácticamente esta tendencia que tiene Netflix a cancelar series si la primera temporada no funciona es algo bastante contraproducente, porque hay series que sí necesitan cierto tiempo para irse desarrollando. Sí. Hay series que tal vez en su primera temporada no les va tan bien. Tenemos caso, por ejemplo, icónico, Breaking Bad. Breaking Bad en su primera temporada pues no fue el éxito que hubieran esperado, pero sin embargo se renovó por una segunda temporada, y ya de ahí pues el público la fue adoptando y fue creciendo su fanbase. Sí, tenemos lo que tenemos ahorita. Ajá. Y si tal vez Breaking Bad se hubiera estrenado actualmente en Netflix, pues no hubiera pasado de la primera temporada. Así que sí, muy mal esta tendencia. Y ya dije mi calificación. Sí, 8.5. Sí, está buena. Está buena, muy bonita su película. Así que eso es todo por nuestra parte. Nos vemos dentro de 2 semanas para estar hablando de otra película. Estamos viendo si hablamos de Mickey 17. Todavía no es seguro, pero sí, ahí nos veremos en 2 semanas. Sí. Hasta luego. Adiós.